Hola y gracias por estar en un nuevo video. El día de hoy veremos el tema de necrosis. Como generalidades, me gustaría mencionarles que esta va a ser una vía de muerte celular irreversible, la segunda vía aparte de la apoptosis, y esta se va a definir como una muerte de células con pérdida de la integridad de la membrana, además de una destrucción enzimática de sus constituyentes que va a conducir a una filtración de los mismos hacia el tejido que se encuentra cercano, adyacente o circundante y hacia la circulación. La necrosis va a ser consecuencia de una lesión, por lo que va a ocasionar una pérdida de la integridad de la membrana. Y a diferencia, por ejemplo, de la apoptosis que afecta a células aisladas, la necrosis va a afectar a un grupo de células de un tejido. Finalmente, quiero recalcar que la necrosis va a causar generalmente una respuesta inflamatoria en el huésped. Ahora hablemos de los cambios morfológicos que se van a suscitar en la célula. A grandes rasgos hablaremos de dos tipos de cambios, los cambios citoplásmicos y los cambios nucleares. Dentro de los cambios citoplásmicos vamos a encontrar una mayor eosinofilia, que se va a ver evidenciada precisamente porque va a haber una mayor parte que se va a teñir de rosa, que pertenece a la parte de la eosina del colorante de hematoxilina y eosina. Esto se va a deber a dos fenómenos. El primero de ellos es que va a haber una mayor unión a las proteínas que ya se encuentran desnaturalizadas. Y el segundo de ellos es porque va a haber una pérdida de la basofilia que normalmente va a estar dada por el ácido ribonucleico, que se va a ver evidenciada por una tinción azulada que pertenece precisamente a la hematoxilina. Además, en las células necróticas va a haber un aspecto homogéneo y vidrioso que va a ser sobre todo por la pérdida de las partículas de glucógeno. Dentro de los cambios nucleares vamos a observar tres patrones distintos secundarios a la ruptura tanto del ADN como de la cromatina. El primero de ellos es la cariólisis, que va a ser como tal una pérdida de la basofilia de la cromatina que va a estar dada sobre todo por la desoxirribonucleasa. La pignosis como tal va a ser una retracción nuclear con un aumento de la basofilia. Aquí podemos ver que todo el ADN se va a condensar en una masa sólida retraída. Y la cariorexis va a ser una fragmentación de este núcleo pignótico que mencionábamos anteriormente. Finalmente, hablando del destino de las células necróticas, las células como tal pueden persistir durante un tiempo o pueden ser digeridas por las enzimas y desaparecer. Ahora hablemos sobre los patrones de necrosis tisular. Estas imágenes y los esquemas que veremos posteriormente son sacados del Robbins de su libro de patología y ahí los pueden encontrar precisamente por si los quieren consultar a mayor detalle. Primero hablaremos de la necrosis coagulativa. Este tipo de necrosis es una forma en la que se van a conservar, al menos durante poco tiempo, hablamos de días específicamente, la forma o la arquitectura de la base del tejido. Aquí también podemos encontrar que los tejidos afectados van a adoptar una textura firme. Se habla de que posiblemente la lesión va a desnaturalizar no solamente a las proteínas estructurales, sino también a las enzimas, lo que va a bloquear precisamente la proteólisis de las células muertas y en consecuencia las células eosinófilas anucleadas van a poder persistir precisamente durante días. Posterior a esto se van a reclutar leucocitos a este foco necrótico y las células muertas van a ser digeridas por acción de las enzimas lisosómicas de los leucocitos. Esta necrosis de tipo coagulativa va a ser característica de los infartos en todos los órganos sólidos que tenemos en nuestro cuerpo, salvo el encéfalo. Ubicándonos en la imagen inferior derecha, podemos ver precisamente en la primera parte, la que está esquematizada con la letra A, un infarto renal en el que podemos ver preservados precisamente los contornos, que es un excelente ejemplo de una necrosis coagulativa. La imagen B va a corresponder a una vista microscópica del borde del infarto. Aquí podemos ver precisamente que los bordes de las células necróticas van a estar bien conservados. Sin embargo, ya vamos a ver una pérdida de los núcleos. Esta parte que dice I va a ser ejemplificada con la parte del infarto de la estructura y la parte con N va a ser ejemplificada con las células normales. La necrosis por licuefacción se va a describir, por ejemplo, en las infecciones bacterianas o en ocasiones algunas infecciones micóticas. Y esto es porque los microbios como tal van a estimular la acumulación de células inflamatorias y las enzimas de los leucocitos que como tal van a digerir o van a licuar el tejido. Y precisamente de ahí viene el nombre de este tipo de necrosis.
En este caso, las células muertas no van a ser digeridas por completo y el tejido va a quedar transformado en una masa viscosa líquida. Sin embargo, pues al final este tipo de tejido va a ser eliminado por los fagocitos. En esta imagen que tenemos, que nos ejemplifica precisamente muy bien, podemos ver precisamente un infarto cerebral en la que vemos una disolución del tejido o cómo el tejido se ha licuado. Hablemos ahora de la necrosis gangrenosa. Este tipo de necrosis no va a ser como tal un patrón definido de muerte celular, sino que más bien es un término de la práctica clínica como tal. Este se refiere a la afectación de un miembro, sobre todo el miembro inferior, por la pérdida de irrigación, con la consiguiente necrosis por coagulación de múltiples capas de tejido. Cuando se agrega, por ejemplo, una infección bacteriana, esta necrosis va a ser modificada por la acción de la licuefacción de las bacterias, por la necrosis licuefactiva, y de los leucocitos que van a ser atraídos, lo que nos va a ocasionar, por ejemplo, un proceso conocido como gangrena húmeda. Ahora hablemos de la necrosis gaseosa. Este tipo de necrosis se va a producir sobre todo en una infección de tipo tuberculosa. El término gaseosa como tal va a significar parecido al queso y va a aludir precisamente al aspecto blanco amarillento que tiene la zona de necrosis. Básicamente el estudio microscópico lo que nos va a decir es que va a haber una acumulación de células fragmentadas con un aspecto granular rosado amorfo en las tinciones normales de hematoxilina y eosina. En este caso podemos ver que la arquitectura del tejido va a quedar totalmente borrada y no vamos a poder distinguir los límites de la célula, al contrario de lo que sí podemos encontrar, por ejemplo, en la necrosis por coagulación. La zona de necrosis va a quedar rodeada por un margen inflamatorio característico. En esta imagen precisamente que nos esquematiza este tipo de necrosis podemos ver precisamente un pulmón que tiene tuberculosis con una gran zona de necrosis gaseosa, que es esta que estoy señalando precisamente. Podemos ver los restos blanco-amarillentos que son parecidos al queso. Hablemos ahora de la necrosis grasa. La necrosis grasa va a ser un área focal de destrucción de la grasa, típicamente, por ejemplo, producida por la liberación de lipasas pancreáticas hacia el interior del páncreas y de la cavidad peritoneal. Este cuadro, por ejemplo, se va a asociar clínicamente por una emergencia abdominal, un cuadro de abdomen agudo, que llamamos pancreatitis aguda. En ella, las células pancreáticas van a salir de las células de los acinos pancreáticos y de los conductos y van a causar precisamente una licuefacción de las membranas de las células adiposas en el peritoneo. Además de que las lipasas van a degradar los ésteres de triglicéridos que están contenidos dentro de las células adiposas. En esta imagen que podemos ver en la pantalla podemos ver esquematizado muy bien la necrosis grasa. Aquí podemos decir precisamente que las zonas de depósito de color blanco van a esquematizar muy bien los focos de necrosis grasa con formación de jabones de calcio en los sitios de degradación lipídica, en este caso del mesenterio. Finalmente, hablemos de la necrosis fibrinoide. Esta va a ser una forma especial de necrosis. Aquí podemos reconocerla solamente con microscopía óptica y la solemos encontrar en las reacciones más que nada inmunitarias durante las que tenemos depósitos de inmunocomplejos. En esta imagen podemos ver precisamente un ejemplo de necrosis fibrinoide. Esta va a ser en un paciente con panarteritis nudosa. La pared de la arteria, como podemos ver, va a estar representada por una zona circunferencial de necrosis de color rosa brillante con acumulación de proteínas y de inflamación. Finalmente, hablemos de las características tanto de la necrosis como de la apoptosis a modo comparativo. Primero, hablemos del tamaño celular. En cuanto a la necrosis, las células se van a encontrar en un tamaño aumentado, es decir, van a estar hinchadas, al contrario de la apoptosis, en donde van a tener un tamaño reducido, es decir, se van a retraer como tal. El núcleo en la necrosis va a pasar de pignosis a cariorrexis y finalmente a cariólisis. En la apoptosis lo que tenemos es una fragmentación en fragmentos como tal que va a ser del tamaño del nucleosoma. La membrana plasmática en la necrosis va a estar rota, va a estar lisada, por lo que todos sus componentes van a salir hacia los tejidos adyacentes y hacia la circulación. En la apoptosis lo que vamos a encontrar es que la membrana va a permanecer intacta.
y los componentes van a ser liberados sobre todo en cuerpos apoptóticos. Los contenidos celulares, en el caso de la necrosis, van a sufrir digestión enzimática y estos pueden salir como tal fuera de la célula. En el caso de la apoptosis, esto no va a ser así. Los contenidos van a permanecer intactos, pero pueden ser liberados en los cuerpos apoptóticos. La inflamación en la necrosis, como ya veíamos, es muy frecuente y en la apoptosis como tal no va a haber un proceso inflamatorio. Hablando del papel fisiológico o patológico, la necrosis va a tener invariablemente un papel patológico y esto va a ser porque es la culminación de una lesión celular que ya no se va a poder resolver. En la apoptosis como tal vamos a ver que con frecuencia se asocia a un papel fisiológico. Esto es para eliminar células que son no deseadas, células que pueden ser patológicas después de alguna forma de lesión celular, por ejemplo, un daño en el ADN que ya no se pueda reparar, una sobreacumulación de proteínas mal plegadas también, por ejemplo. Y finalmente veamos este último esquema en donde podemos ver la comparativa tanto de necrosis como de apoptosis. Aquí tenemos una célula normal. Aquí tenemos, por ejemplo, ya la formación de los cuerpos apoptóticos porque se desencadena la apoptosis, ya sea por la vía intrínseca o la vía extrínseca. Y finalmente, los fagocitos van a empezar a fagocitar todos estos cuerpos apoptóticos que vaya liberando la célula en la apoptosis. Aquí podemos ver una célula hinchada que corresponde a la necrosis. Y después vemos a la digestión enzimática y como tal la fuga de los organelos o los componentes de la célula que nos van a ocasionar esa inflamación en el huésped. Como último, solamente me queda agradecerles por ver el video, espero que les ayude muchísimo y nos vemos muy pronto.